Escuchen con atención, viajeros de la oscuridad, porque esta noche les contaré sobre un acto de bondad que abrió una puerta que nunca debió abrirse. Les hablaré de un vaquero llamado Jacob Mercer, que en 1883 encontró a un niño apache moribundo en el desierto de Arizona, un niño que había sido abandonado por su tribu por razones que Jacob no comprendió hasta que fue demasiado tarde. Hizo lo que cualquier hombre decente haría, salvó al niño, lo llevó a su rancho, le dio agua y comida y refugio, pero lo que Jacob no sabía era que ese niño no había sido abandonado por crueldad o descuido. Había sido dejado allí como sacrificio, como ofrenda para apaciguar algo antiguo y hambriento que acechaba en las tierras sagradas. Y cuando Jacob rompió ese pacto al llevarse al niño, esa cosa oscura lo siguió. Siguió al vaquero y al niño de regreso al rancho, esperando en las sombras, observando desde la oscuridad, reclamando lo que le pertenecía. Durante 3 meses, Jacob Mercer luchó contra algo que no podía ver claramente, algo que dejaba huellas que no eran humanas ni animales, algo que susurraba en lenguas muertas desde fuera de su puerta. Esta es la historia de cómo un acto de compasión se convirtió en una maldición, de cómo salvar una vida puede condenar muchas otras, y de lo que sucede cuando los blancos interfieren con rituales que no comprenden. Apaguen las luces, porque lo que está por venir no es cuento de hadas del oeste, es una advertencia sobre por qué algunas tradiciones existen y por qué algunas cosas dejadas en el desierto deben permanecer allí para siempre. Si el terror del viejo oeste hace que tu sangre corra fría, si estas maldiciones te llaman desde las tierras olvidadas, únete a nosotros. Dale a me gusta, suscríbete a Leyendas Malditas del Oeste y activa la campanita. Jacob Mercer era un vaquero de 32 años que había establecido un pequeño rancho en el territorio de Arizona en 1881, cerca de lo que ahora es la frontera con Nuevo México. Era un hombre solitario por elección. Había dejado atrás una vida en Texas después de perder a su esposa y su hijo pequeño en un brote de fiebre amarilla 3 años antes. El dolor lo había convertido en alguien que prefería la compañía de caballos y ganado a la de otros humanos, encontrando en el trabajo duro del rancho una manera de adormecer el vacío constante en su pecho. Su propiedad era modesta, apenas 50 acres de tierra árida con un arroyo que fluía durante la mayor parte del año, suficiente para mantener una docena de cabezas de ganado y 3 caballos. La cabaña que había construido era simple pero sólida, con paredes de adobe y techo de madera, diseñada para soportar los calores brutales del verano y los fríos sorprendentes del invierno del desierto. El rancho de Jacob estaba ubicado en una zona que los apaches locales consideraban territorio en disputa, técnicamente dentro de las tierras que el gobierno estadounidense había reclamado, pero que las tribus aún utilizaban para cazar y realizar ceremonias. Jacob había tenido algunos encuentros con apaches durante sus 2 años allí, la mayoría pacíficos, intercambios silenciosos de asentimientos desde la distancia, un reconocimiento mutuo de presencia sin hostilidad. Había aprendido a respetar su territorio. No cazaba en ciertas áreas que claramente eran importantes para ellos. Dejaba ofrendas ocasionales de tabaco o maíz en lugares que parecían sagrados, intentando mantener una coexistencia pacífica. Los ancianos apaches de la zona lo conocían como el vaquero silencioso que no causaba problemas, y aunque no lo consideraban amigo, tampoco lo veían como enemigo. En agosto de 1883, Jacob estaba revisando su línea de cerca norte, reparando secciones que los coyotes o el ganado salvaje habían dañado, cuando escuchó un sonido débil que inicialmente pensó era el viento entre las rocas. Pero había algo en ese sonido que le erizó los pelos de la nuca. Era demasiado regular, demasiado deliberado para ser natural. Siguió el sonido durante casi media milla hasta que lo encontró. Un niño apache de no más de 7 u 8 años, acostado en la sombra de un gran cactus saguaro, medio muerto de sed y exposición al sol. El niño estaba vestido con ropas tradicionales apaches, pero estaban rasgadas y sucias, y tenía marcas pintadas en su rostro y brazos con lo que parecía ser ceniza o carbón. Estaba consciente pero apenas, sus labios agrietados y sangrando, sus ojos hundidos mostrando las etapas avanzadas de deshidratación severa. Jacob no dudó ni un segundo. Levantó al niño con cuidado, notando que pesaba casi nada, como si fuera hecho de ramas secas en lugar de carne y hueso. Le dio agua de su cantimplora en pequeños sorbos, sabiendo que darle demasiado rápido podría matarlo. El niño bebió con desesperación, agarrando la cantimplora con manos temblorosas, y después de varios minutos de hidratación cuidadosa, sus ojos comenzaron a enfocarse y a mostrar un poco más de vida. Jacob intentó hablarle en el poco apache que conocía,
preguntándole su nombre y qué había pasado, pero el niño no respondió, solo lo miraba con una expresión extraña que Jacob no pudo interpretar. No era gratitud exactamente, era más como temor o tal vez resignación, como si hubiera esperado algo diferente al ser encontrado. Jacob montó al niño en su caballo y comenzó el viaje de regreso a su rancho, un trayecto de casi 2 horas. Durante todo el camino, tuvo la sensación persistente de ser observado, de que ojos invisibles seguían cada movimiento desde las rocas y los arbustos. Se volvió varias veces, explorando el paisaje árido en busca de señales de apaches que pudieran estar buscando al niño perdido, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación no disminuyó, si acaso se intensificó a medida que se acercaban al rancho. Los pájaros que normalmente cantaban en esta hora del día estaban en silencio completo. Su caballo, normalmente tranquilo y obediente, estaba nervioso, sus orejas moviéndose constantemente como si captara sonidos que Jacob no podía escuchar. Y el niño, a pesar de estar obviamente débil y enfermo, se mantenía rígido en la silla, mirando no hacia adelante sino constantemente hacia atrás, como si supiera que algo los seguía. Cuando llegaron al rancho, Jacob llevó al niño a su cabaña, lo acostó en su propia cama y comenzó el proceso de cuidarlo adecuadamente. Le dio más agua, luego un caldo ligero que había preparado días antes y limpió sus heridas menores con trapos limpios y agua hervida. El niño comía y bebía mecánicamente, sin mostrar la alegría o el alivio que Jacob esperaría de alguien que acababa de ser rescatado de una muerte segura en el desierto. En lugar de eso, había una tristeza profunda en los ojos del niño, una aceptación melancólica de su situación que parecía demasiado adulta para alguien tan joven. Jacob intentó comunicarse con él varias veces esa primera noche, usando gestos y las pocas palabras apache que conocía, pero el niño permanecía en silencio, observando a Jacob con esos ojos oscuros que parecían contener secretos terribles. Esa primera noche, Jacob fue despertado alrededor de las 3 de la madrugada por un sonido que nunca había escuchado antes. Era como un gemido o un lamento, pero más profundo y más resonante que cualquier sonido humano o animal que conociera. Venía de afuera, desde algún lugar más allá de la cerca de su corral. Jacob tomó su rifle, encendió una linterna y salió cautelosamente de la cabaña. El sonido había cesado en el momento en que abrió la puerta, dejando solo el silencio absoluto del desierto nocturno. Caminó alrededor del perímetro de su propiedad, iluminando las sombras con su linterna, pero no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando regresó a la cabaña y verificó al niño, encontró que el pequeño estaba despierto, sentado erguido en la cama, mirando hacia la pared con una expresión de terror puro. Cuando Jacob le preguntó qué pasaba, el niño finalmente habló por primera vez, en un apache entrecortado que Jacob apenas pudo entender, diciendo algo que sonaba como: «Ha venido por mí, no debiste traerme aquí». Los siguientes días fueron una mezcla de progreso y inquietud. El niño, a quien Jacob decidió llamar David, por falta de saber su nombre real, ya que el niño se negaba a revelarlo, se recuperaba físicamente de manera notable. Recuperó peso. Su piel volvió a tener un color saludable y comenzó a moverse por la cabaña con más energía. Pero había algo fundamentalmente perturbador en su comportamiento. No jugaba, no exploraba con la curiosidad natural de un niño, no sonreía. En lugar de eso, pasaba horas sentado junto a la ventana, mirando hacia el desierto con esa misma expresión de espera temerosa, y cada noche, alrededor de la misma hora entre las 3 y las 4 de la madrugada, ese sonido regresaba, ese lamento profundo y antinatural que hacía que los caballos de Jacob se agitaran en pánico en el corral y que los coyotes que normalmente aullaban en la distancia cayeran en silencio completo. Jacob comenzó a notar otras cosas extrañas. Huellas aparecían alrededor de su propiedad, huellas que no correspondían a ningún animal que él conociera. Eran grandes, del tamaño aproximado de una mano humana adulta, pero con dedos demasiado largos y articulados de manera incorrecta. Y había algo en el patrón de marcha que no era ni bípedo ni cuadrúpedo, sino algo intermedio e imposible. Las huellas aparecían en el polvo alrededor de la cabaña, siempre conduciendo hacia la ventana del dormitorio donde David dormía, pero nunca alejándose, como si lo que fuera que las hacía simplemente se materializara allí durante la noche y luego desapareciera sin dejar rastro de partida. Jacob intentó seguir las huellas varias veces, pero siempre terminaban abruptamente después de varios metros,
como si la criatura que las hacía hubiera aprendido a volar o a desmaterializarse. Después de una semana de estos fenómenos, Jacob decidió que necesitaba respuestas. Cabalgó hasta el asentamiento apache más cercano, a un día de viaje de su rancho, llevando consigo regalos de tabaco y carne seca como muestra de respeto. Fue recibido con una frialdad que no había experimentado antes. Los apaches, que normalmente al menos lo reconocían, ahora lo miraban con algo cercano a la hostilidad. Finalmente un anciano accedió a hablar con él, escuchando la descripción de Jacob sobre encontrar al niño y los eventos extraños que habían seguido. La expresión del anciano cambió de neutral a genuinamente alarmada mientras Jacob hablaba. Cuando Jacob terminó, el anciano guardó silencio durante varios minutos, fumando su pipa y mirando hacia las montañas distantes antes de finalmente hablar. El anciano le explicó a Jacob, a través de un joven apache que hablaba inglés mejor, que el niño no había sido perdido o abandonado por accidente. Había sido dejado allí deliberadamente como parte de un ritual antiguo, un sacrificio necesario para apaciguar a un ser que los apaches llamaban Tlanuwa en su lengua, aunque el concepto no se traducía bien al inglés. Era algo que existía entre mundos, algo que había habitado esas tierras mucho antes de que los apaches o cualquier otro humano llegara allí. Cada generación, cuando las señales eran correctas, cuando nacía un niño con ciertas marcas en su cuerpo o bajo ciertas circunstancias astrológicas, ese niño era designado como la ofrenda. No era asesinato en el sentido que los blancos entenderían. El niño era preparado espiritualmente durante años, sabiendo su destino, aceptándolo como un honor terrible que protegía a toda la tribu. Cuando llegaba el momento, el niño era llevado a un lugar sagrado específico, marcado con símbolos de protección y transición, y dejado allí para que Tlanuwa lo reclamara. El anciano continuó explicando que al interrumpir este proceso, al llevarse al niño antes de que el ritual se completara, Jacob había roto un pacto que había mantenido equilibrio durante siglos. Tlanuwa ahora perseguiría al niño hasta recuperarlo, y cualquiera que estuviera con el niño estaría en peligro. La criatura no era malévola en el sentido humano, simplemente reclamaba lo que le había sido prometido, lo que necesitaba para mantener su propia existencia, y para mantener la barrera entre su mundo y el nuestro. El anciano le rogó a Jacob que devolviera al niño al lugar donde lo había encontrado, que lo dejara allí con los símbolos apropiados y se alejara sin mirar atrás. Era la única manera de terminar esto, de cerrar la puerta que Jacob había abierto sin saberlo. Jacob quedó destrozado por esta revelación. La idea de dejar a un niño en el desierto para morir, especialmente después de haberlo salvado y cuidado durante una semana, iba contra todo lo que él creía correcto. Le dijo al anciano que no podía hacerlo, que encontraría otra manera, que protegería al niño sin importar qué. El anciano negó con la cabeza tristemente, diciéndole a Jacob que no entendía contra qué estaba luchando, que Tlanuwa era paciente y persistente, que eventualmente obtendría lo que buscaba y que cuanto más tiempo pasara, más violento y desesperado se volvería el ser en sus intentos de recuperar lo que le pertenecía. Le advirtió que Jacob probablemente moriría si continuaba interfiriendo y que otros también podrían morir. Pero Jacob era terco, marcado por su propia pérdida personal años antes, viendo en este niño apache una oportunidad de redención, de salvar a alguien cuando no había podido salvar a su propio hijo. Jacob regresó a su rancho determinado a proteger a David, pero también profundamente perturbado por lo que había aprendido. Esa noche, se sentó con el niño e intentó explicarle, usando una mezcla de apache roto, español y gestos, que lo mantendría a salvo sin importar qué. Para su sorpresa, David habló en un inglés imperfecto que no había demostrado conocer antes, diciendo que Jacob era tonto, que no podía detener lo que venía, que el niño mismo había aceptado su destino hace mucho tiempo, y que Jacob solo estaba prolongando lo inevitable mientras ponía en peligro su propia vida. David le explicó que él había sido elegido cuando era un bebé, que toda su vida había sabido que algún día sería entregado a Tlanuwa y que no tenía miedo porque era su propósito, su razón de existir. Intentar escapar de eso era como intentar escapar de la muerte misma. Podías retrasarla pero nunca evitarla. Pero Jacob se negó a aceptar esto. Pasó los siguientes días fortificando su rancho de la mejor manera que podía. Tallaba símbolos de protección que el anciano apache había mencionado alrededor de las puertas y ventanas, aunque no estaba seguro de estar haciéndolos correctamente. Movió su cama para estar entre la ventana y donde dormía David. Mantenía su rifle cargado y listo en todo momento. Y cada noche, esperaba a que llegaran las 3 de la madrugada. Esperaba ese lamento terrible, y cada noche se volvía más fuerte, más cercano,
más insistente. Las huellas extrañas ahora aparecían no solo afuera, sino también en el polvo del piso de su cabaña, como si la criatura estuviera aprendiendo a pasar a través de las paredes físicas. Los caballos de Jacob estaban en constante estado de pánico. 2 de ellos finalmente rompieron la cerca y huyeron al desierto, nunca para ser vistos de nuevo. En la tercera semana después de encontrar a David, Jacob finalmente vio a Tlanua, o al menos vio algo de él. Estaba despierto en su cama cuando escuchó el ahora familiar lamento, pero esta vez venía de dentro de la cabaña. Se levantó lentamente, tomando su rifle, y miró hacia donde David dormía o se suponía que dormía. El niño estaba despierto, sentado en el borde de la cama, mirando hacia la esquina más oscura de la habitación, y allí, en esa esquina donde la luz de la luna no alcanzaba, había algo. Jacob no podía verlo claramente. Era más como una ausencia de luz que una presencia física, una silueta que sugería algo alto y delgado e imposiblemente articulado. Tenía la impresión de extremidades demasiado largas, de una cabeza en forma incorrecta, de algo que era casi humano pero distorsionado de maneras que hacían doler los ojos al intentar enfocarlo. Jacob levantó su rifle, pero antes de que pudiera disparar, David habló sin apartar la vista de la criatura. El niño dijo en su inglés entrecortado que disparar no serviría de nada, que Tlanua no estaba completamente en este mundo, que era más como una sombra de algo que existía en otro lugar. Explicó que la criatura había estado observándolos todas las noches, acercándose gradualmente, esperando el momento correcto. David entonces se volvió hacia Jacob con lágrimas corriendo por sus mejillas y le suplicó que lo dejara ir, que era hora, que continuar resistiendo solo traería más sufrimiento. Le dijo a Jacob que apreciaba su bondad, pero que algunos destinos no podían ser cambiados, que él había sido marcado desde el nacimiento, y que Jacob no tenía el poder para alterar lo que los espíritus y los ancianos habían decidido hace mucho tiempo. Pero Jacob, en su terquedad nacida del dolor de pérdidas pasadas, se negó. Gritó hacia la sombra en la esquina, ordenándole que se fuera, que no tocaría al niño mientras él viviera. La sombra no respondió con palabras, pero el lamento que emitió fue tan fuerte y tan lleno de algo que solo podía describirse como hambre antigua, que Jacob cayó de rodillas con las manos sobre sus oídos. Cuando finalmente el sonido cesó, y Jacob pudo mirar de nuevo, la sombra había desaparecido. Pero David estaba llorando desconsoladamente, diciendo una y otra vez que Jacob había cometido un terrible error, que al rechazar a Tlanua tan directamente, al desafiarlo en lugar de simplemente ignorarlo o huir, Jacob había convertido esto en algo personal, algo que la criatura ahora necesitaba resolver no solo tomando lo que se le debía, sino castigando la insolencia. Los eventos después de esa noche escalaron rápidamente hacia una conclusión inevitable. La vaca restante de Jacob fue encontrada muerta, no comida sino simplemente destruida, sus huesos rotos desde dentro como si algo hubiera crecido dentro de ella y explotado hacia afuera. La fuente de agua de Jacob se volvió turbia y amarga, imposible de beber sin enfermarse. Su caballo final, el que había tenido desde Texas, murió de lo que parecía ser puro terror, encontrado rígido en el corral sin una sola marca en su cuerpo, pero con los ojos tan abiertos que parecían estar a punto de salirse de sus cuencas. Y Jacob mismo comenzó a experimentar lo que solo podía describir como pesadillas mientras estaba despierto, visiones de ese niño perdido de su pasado, mezclándose con visiones de David, siendo llevado por algo oscuro hacia lugares donde la geometría del espacio no funcionaba correctamente. Finalmente, en la cuarta semana, Jacob se despertó una mañana y encontró que David había desaparecido. La cama estaba vacía, la puerta de la cabaña estaba abierta de par en par a pesar de que Jacob sabía que la había cerrado con cerrojo, y había un rastro de esas huellas imposibles conduciendo desde la cama hasta el exterior, desapareciendo después de varios metros. Jacob buscó frenéticamente por todo el rancho, gritando el nombre del niño, pero no había respuesta. Ensilló su caballo restante y cabalgó en círculos cada vez más amplios, buscando cualquier señal del niño. Después de horas de búsqueda desesperada, finalmente lo encontró, o más bien encontró lo que quedaba de la situación. David estaba de pie en medio del desierto, en lo que Jacob reconoció como el lugar exacto donde lo había encontrado originalmente, bajo el mismo cactus saguaro. El niño estaba ileso físicamente, pero había algo diferente en él, algo final. Jacob desmontó y corrió hacia David, listo para llevarlo de regreso al rancho una vez más, pero el niño levantó su mano en un gesto de detención. Habló con una voz que sonaba más vieja,
más cansada de lo que debería ser posible para un niño de su edad. Le dijo a Jacob que era demasiado tarde, que Tlanugua había venido por él durante la noche y que habían llegado a un acuerdo. El niño cumpliría su propósito, se entregaría voluntariamente, pero Tlanugua había aceptado perdonar a Jacob por su interferencia, reconociendo que había actuado por bondad aunque fuera ignorancia. David le agradeció a Jacob por los días extra de vida, por la bondad mostrada a alguien que el mundo había marcado para la muerte, pero le rogó que se fuera ahora y que no mirara atrás cuando lo hiciera. Jacob, con lágrimas corriendo por su rostro curtido por el sol, intentó una última vez alcanzar al niño, pero sus pies simplemente no se movían hacia adelante, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. David sonrió tristemente y se despidió con la mano, y entonces Jacob vio moverse las sombras detrás del niño, a pesar de que el sol estaba directamente arriba y no debería haber sombras en esa dirección. Vio esa forma alta e imposible materializarse detrás de David, vio lo que podrían haber sido brazos o tentáculos o algo intermedio extenderse hacia el niño. David cerró sus ojos, y su expresión era de paz, de aceptación, de algo cercano a la alegría de finalmente cumplir el propósito para el que había nacido. La sombra envolvió al niño completamente, y luego ambos simplemente se desvanecieron, no gradualmente sino instantáneamente, como si nunca hubieran estado allí. Jacob permaneció allí durante horas, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que había presenciado. Eventualmente, cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente logró montar su caballo y regresar a su rancho. Pasó esa noche en una vigilia silenciosa, esperando que el lamento regresara, esperando ver esas huellas imposibles una vez más, pero no llegó nada. El silencio del desierto era completo, casi pacífico después de semanas de terror constante. Tlanugua había obtenido lo que se le debía, el pacto había sido cumplido aunque tarde, y aparentemente la criatura estaba satisfecha. Los apaches nunca mencionaron el incidente, y Jacob nunca volvió a acercarse a su asentamiento. Vendió su rancho 6 meses después, incapaz de continuar viviendo en un lugar que le recordaba constantemente su fracaso en salvar a alguien que tal vez nunca debió intentar salvar. Jacob Mercer pasó el resto de sus días trabajando como vaquero itinerante, moviéndose de rancho en rancho, nunca quedándose en un lugar el tiempo suficiente para formar conexiones. Murió en 1901 en un asilo para indigentes en Santa Fe, Nuevo México, donde había sido ingresado después de que lo encontraran deambulando por las calles hablando solo sobre un niño que debía haber dejado en el desierto. En sus últimos días, según las enfermeras que lo atendieron, Jacob hablaba constantemente sobre el error que había cometido, no el error de llevarse al niño, sino el error de pensar que la bondad y la compasión humana eran suficientes para desafiar pactos hechos con cosas que existían más allá de la comprensión humana. Murmuraba sobre cómo algunas tradiciones, no importa cuán crueles parezcan para los forasteros, existen por razones que van más allá de la simple superstición, que son el resultado de siglos de aprendizaje doloroso sobre cómo coexistir con fuerzas que no se pueden vencer ni negociar. La historia de Jacob Mercer y el niño apache fue en su mayoría olvidada, convertida en una entre muchas tragedias personales de la frontera. Pero en las tradiciones orales de ciertos grupos apaches, la historia se contaba como una advertencia, no contra Tlanugua, cuyo papel era entendido y aceptado, sino contra los blancos que interferían con lo que no comprendían. Se contaba como un ejemplo de cómo la arrogancia de pensar que las costumbres de otros eran primitivas o crueles podía tener consecuencias terribles. Se recordaba a Jacob no con odio, sino con una especie de lástima trágica. Un hombre cuyo corazón estaba en el lugar correcto, pero cuya ignorancia de las realidades más profundas del mundo había causado sufrimiento innecesario tanto para él como para el niño que intentó salvar. En años recientes, ha habido reportes ocasionales de excursionistas en el área del antiguo rancho de Jacob que dicen haber experimentado fenómenos extraños. Algunos hablan de escuchar un lamento bajo y profundo alrededor de las 3 de la madrugada, un sonido que hace que sus perros se escondan y que sus caballos se nieguen a moverse. Otros reportan haber visto huellas extrañas en el polvo que no coinciden con ningún animal conocido. Y hay historias de personas que afirman haber visto, en la distancia brumosa del desierto al amanecer, la figura de un niño pequeño parado solo bajo un cactus saguaro, observando a los viajeros pasar, esperando algo que nadie comprende completamente. Esta noche, viajeros de la oscuridad, les he contado la historia de Jacob Mercer, un vaquero que rescató a un niño apache y algo lo siguió hasta su rancho.
Es una historia que nos recuerda que la bondad, aunque noble, no siempre es la respuesta correcta cuando se trata de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Nos enseña que hay pactos y equilibrios en este mundo que existían mucho antes de que llegáramos y que continuarán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Desafiar esos equilibrios, sin importar cuán puras sean nuestras intenciones, tiene consecuencias que pueden ser más terribles que simplemente permitir que las cosas sigan su curso natural. Si alguna vez se encuentran en una situación donde sus instintos de bondad entran en conflicto con advertencias de aquellos que conocen mejor las costumbres locales, las tradiciones antiguas, los rituales que parecen crueles, deténganse y piensen. Pregúntense si realmente comprenden lo que está en juego. Porque como aprendió Jacob Mercer de la manera más dolorosa, hay cosas en este mundo que exigen su debido, y retrasarlo solo aumenta el precio que eventualmente todos deben pagar. Hasta la próxima noche, y recuerden, no todos los niños perdidos en el desierto están esperando ser salvados. Algunos están cumpliendo propósitos que van más allá de nuestra capacidad de juzgar o interferir.